Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Unas Señoras de Serie. Estamos aquí junto a Connie. Hola a todos nuevamente. ¿Cómo estás, amiga? Oye, quiero contar una pequeña infidencia. Es bien temprano a la hora que estamos grabando, francamente. Hay que decirlo, nos levantamos Sí. tempranito hoy día, pero esto tiene una razón de ser, ¿ah? Hoy día tenemos un capítulo especial, ya que hoy día no estamos solas, sino que estamos aquí con alguien muy especial, Sí. alguien a quien ustedes como que ya conocen un poquito porque es la persona que nos hizo la música para este podcast, pero que queremos que se presente a sí misma. Hola, me llamo Carmen y estoy aquí acompañando a las chicas en este capítulo de hoy día. Estoy súper contenta por acompañarlas porque, nosotras tenemos una larga historia de amistad también desde el colegio y este encuentro, sí. Importante decirlo. Importante, sí. Sí, yo lo considero muy importante. Para mí de verdad es un honor enorme estar en como primera invitada en estos podcasts, así que estoy muy feliz. A mí también me emociona mucho, la verdad, pero cuéntanos un poquito acerca de qué haces tú por la vida, pues, a ver qué es lo que hace que hoy día tú estés aquí con nosotros. ¿Qué tiene que ver este personaje Claro, ¿qué aquí estoy en haciendo esto, acá? Francamente. Bueno, yo estoy aquí porque yo soy música. Soy clarinetista específicamente, también le hago al canto ahí por ahí un poquito, a la composición, pero estoy terminando la carrera claro, un poquito ahí como picoteando. Y estudio en la Católica, estoy en el último año en la carrera de interpretación musical mención clarinete. Bueno, aplausos por favor, porque Por favor. es una carrera Sí. muy larga, hay que decirlo. Insertar Mucho efectos. trabajo involucrado. Insertar efectos, por favor, aquí, ¿ah? Sí, no, corresponde. Bueno, ustedes saben ya que cuántos años me ha dedicado la cosa y cuán demandante es, ustedes saben. Sí. Completamente, en verdad las carreras artísticas son mucho más trabajo de repente de lo que solemos Claro. ver. Así que muy bacán que estés hoy día aquí con nosotras y ojalá que a todos también les guste tu participación porque es muy importante, ya que hoy día no vamos a hablar tampoco de cualquier serie, sino que igual es algo que está planificado previamente, como todo. Y esta serie es poco ortodoxa. Es una serie que ya salió hace un ratito, pero que en verdad ha dado bastante de qué hablar, así que me gustaría, Connie, que nos contara ahí un poquito acerca de qué se trata esta serie, pues, contextualízanos. Ya, obvio, mira, me imagino que debe haber gente que no la ha visto, pero también esto es una invitación a que es una miniserie muy, muy, muy interesante de ver porque es un mundo que tiene que ver con la religión judía, entonces para el típico chileno, si lo podríamos decir así, igual es poco común. Entonces quiero contarles que, bueno, como dije anteriormente, es una miniserie que es original de Netflix y un dato importante es que es la primera miniserie de Netflix que está hablada principalmente en Yiddish o Yiddish, que es el idioma original judío. Bueno, Importante, ¿eh? eso es muy importante porque muestra también un precedente histórico para su cultura. Bueno, y contarles más o menos de la trama principal que tiene que ver con Esti, que es una joven de 19 años y que pertenece a esta comunidad religiosa judía que es ultra ortodoxa de Satmar en Nueva York. Y bueno, la historia se basa principalmente en que ella, luego de casarse, se da cuenta de que no puede cumplir con las expectativas que su comunidad tiene del matrimonio y del ser esposa. Obviamente estas religiones que son ya más, por decir así, anticuadas de alguna forma, son muy arraigadas a cómo se iniciaron principalmente, cómo se fue creando esta cultura. Entonces obviamente tiene mucho que ver con por ejemplo, con cosas machistas, con que la mujer debe servirle al hombre, a la familia, al que ellas estén preocupadas en la casa, que la cocina, cómo en ese mundo se mueve. ¿Y qué pasa con Esti? Un día, después de varios problemas con su esposo, ya no aguanta más esa presión y decide escapar a Berlín. ¿Y por qué a Berlín? Porque es una ciudad en donde ella tenía residencia por sus antepasados.
Entonces es el lugar en donde ella decide escapar y donde tiene cabida también por tener los papeles y porque también su madre se fue a vivir para allá. Y bueno, eso ella también puede optar a la nacionalidad alemana, claro, algo así. Ella puede optar a la nacionalidad y bueno, eso también es algo que vamos a ir ahondando después. Pero ella escapa hacia Berlín porque tiene una necesidad profunda de autodescubrirse, de liberarse de este concepto falso de familia al que ella no pudo llegar y tampoco quiso porque tenía esta necesidad, como les dije, de conocerse a sí misma y de empezar a valorarse también como persona y como mujer. Entonces, Claro. ¿cuál es el conflicto aquí? Su marido junto a un primo viajan hasta Europa a buscarla para llevarla de vuelta a Nueva York, obviamente, porque su pensamiento ahí como de que ella les pertenece de alguna manera es como vamos a ir a Europa a buscarla y la vamos a traer de vuelta sí o sí. Entonces, ¿qué hace Esti en este caso? Dice, no perrito, yo me voy a quedar aquí, voy a decidir por mí y por la búsqueda de mi felicidad. Esa es como mi frase inspiradora, motivacional del final de la serie. Claro, ahí igual vamos a ahondar un poquito más a medida que vayamos como andando en la serie, porque igual es importante, a mí me parece decir, que esta es una historia interesante, no solo por, como decía la Connie, por la historia como tal, sino porque también está inspirada en una autobiografía, en este caso de una mujer que se llama Deborah Feldman, que escribió un libro en el 2012 llamado Unorthodox, The Scandalous Reaction of My Hasidic Roots, o en español, El escandaloso rechazo a mis raíces hasídicas. Un nombre en bastante español, potente para, digamos, una autobiografía, y que de hecho ella relata su pertenencia a la comunidad Satmar y cómo ella rechazó un poco su cultura, más que su cultura, su comunidad, para alejarse de ella e irse a Berlín, al igual que este. Sin embargo, como dije en un principio, esta es una serie que está inspirada, no basada en la historia de esta mujer. ¿Por qué? Porque igual se hizo una ficción en realidad. Aquí, como dicen en algún momento los productores de la serie, aquí se ven dos cosas, uno, el pasado y el presente. El pasado está basado prácticamente en su totalidad en las experiencias mismas de Débora, pero el presente en realidad es una historia ficticia porque igual se quiso hacer algo diferente, algo un poquito más universal que la historia tan fidedigna de esta mujer. Ella igual trabajó en conjunto con la producción y toda la cosa. De hecho, ella propuso que se hiciera esta serie. Igual ahí hay un punto de por qué también se modifica esta historia, que yo creo que se va por dos lados. Uno, porque la comunidad judía es súper brígida, por decirlo así, en palabras simples, tienen sus propias leyes, entonces era un riesgo demasiado grande, yo creo, para ella contar realmente lo que pasó. Y también porque seguramente la producción en sí requirió hacer la historia mucho más llamativa para el público, y metiéndole ficción obviamente van haciendo también que las tramas sean más interesantes. Claro, ¿no? Y aparte que igual no olvidar que esta mujer, bueno, ya es escritora hace unos cuantos años y también es una figura pública, ¿cachai? De hecho, ya también, ya por este libro que ya escribió anteriormente, ha tenido hartos conflictos con su comunidad también, porque es muy difícil salir de una comunidad así. Después vamos a entrar un poco más en el tema del por qué. Claro. Así que eso, básicamente es una miniserie, como dijo la Connie, son solo 4 capítulos, por si alguien está interesado en verla. En realidad es una serie bastante cortita de ver. Cada capítulo dura aproximadamente entre 55 minutos, una hora, una cosa así. Así que eso, los dejamos invitados, si es que no la han visto, que la vayan a ver. Y Carmen, cuéntanos un poquito de qué te pareció esta serie, que en realidad te la recomendamos para este capítulo del podcast. Di la verdad, sí, pues aquí, ¿eh? La verdad, Rosa. Sinceramente. Bueno, la pura verdad es que a mí me gustó, a mí sí me gustó, me gustó mucho en realidad. Y me gustó por varias razones. La primera es que, bueno, encontré precioso que me hayan pedido que viera esta serie para el podcast porque me sentí como muy apelada musicalmente hablando, como
que la música también Claro. haya sido un instrumento, entre comillas, de Esti para su liberación, digamos, como parte de ella también, como de su identidad y de su autoconocimiento. Eso de partida ya para mí fue como la flechita que me lanzó Cupido, ¿cachai? Me Me encanta. encanta. Me gustó mucho eso, que para ella, independiente de que no haya tenido estudios formales y que no haya podido como tener la oportunidad de ahondar muchísimo en ella, como en el ámbito ya más técnico, sí siempre la tuvo presente en su vida. O sea, ella cantaba mientras hacía sus quehaceres en la casa. Ella trataba de mantenerse Claro. en las clases de piano, independiente de que su comunidad no estuviera de acuerdo con eso. Entonces eso implica que ella necesitaba la música para mantenerse, digamos, dentro de esta zona que a ella ya no le acomodaba. Entonces, de cierta forma, la música era su instrumento de liberación, como lo había dicho antes. Eso fue lo primero que me cautivó, Claro. digamos, de la serie. Mm. Y también la forma en que se relata también, como la forma del relato, literalmente, como que se utilicen el tema de los flashbacks. Eso también te mantiene como Claro. activo viéndola. Claro, como que hay un ritmo muy, muy interesante en la serie que tiene que ver con cómo se presenta finalmente el conflicto de esta protagonista, de Esti, y que un poco se mueve entre la representación de dos mundos también, porque por eso también se utiliza tanto el flashback, como que estamos en el presente, un presente que no es menor detalle que sucede en Alemania, en Berlín específicamente, y que un poco se va reforzando con la incorporación de ciertas memorias o ciertos recuerdos de Esti acerca de su comunidad y de las cosas que vivió allá. Porque la historia parte finalmente cuando ella está arrancando, cuando ella está escapando de ahí. Claro, eso, con respecto a ese punto, ya un poquito técnico, tiene que ver con el timing cómo se van presentando las escenas en un principio. El timing me refiero como al ritmo en que va las escenas. Entonces, Claro. a mí me pasa que yo me atrapo en los primeros 5 minutos. ¿Por qué? Porque me va presentando el conflicto de una manera muy, muy intrigantemente, muy llamativa. Entonces tú estás viendo una escena, viendo otra escena, viendo otra escena, y la música acompaña demasiado bien esos momentos y genera sensaciones y emociones de cómo se siente, por ejemplo, el personaje. Sí. Claro, y que tiene que ver un poco también con esta cosa estética finalmente, como por una parte, como dices tú, la música y también ya como la visualidad también es una cosa muy importante porque a lo largo del primer capítulo, por ejemplo, tú puedes ver una mezcla de escenas en donde en un principio no entiendes tanto porque de repente ves gente con un cierto tipo de vestuario que parece ser un poco como antiguo, muy de época, ¿caché? Casi como algo histórico. Y después de la nada estás en Berlín viendo ya jeans, blazers, ¿cachai? Y cosas así. Y Claro, eso como que visualmente también te hace cuestionarte así como, ¿aquí qué está pasando? claro. ¿Qué es lo que me van a mostrar, ¿cachai? Hay algo también muy hermoso que siento yo que la serie se encargó, bueno, la producción se encargó de hacer, que tiene que ver con presentar constantemente la diversidad cultural. Por ejemplo, cuando va Esti con su padre a cobrarle el arriendo a la profesora de piano, vemos como un niño de raza negra, podríamos decirlo así, está tocando piano. Entonces tú ves ahí en solo una escena 3 culturas diferentes. Entonces hablamos de la conciencia que se tiene frente a este mundo contemporáneo que finalmente es así, gente de todas las razas, de todos los colores, de todas las culturas. Entonces lo hacen consciente y lo llevan a cabo en pequeños detallitos, como por ejemplo esto que les comento del chico que está practicando el piano, y así en otras escenas que también uno puede ir viendo, y si te detienes en los detallitos te vas dando cuenta que bueno, como les comentábamos en los otros capítulos, que nada es al azar y que obviamente hicieron eso por un motivo que tiene que ver con presentar este mundo diverso del 2020. Claro, y que eso igual tiene que ver un poco después con el hecho de que esta historia también después se ambienta en Berlín, que de por sí ya es una ciudad
bastante diversa, bastante como llamativa en ese sentido. Y de hecho aquí un dato interesante es que Carmen tuvo la oportunidad en algún momento de su vida de haber pasado por Alemania y haber pasado Sí. por Berlín. Entonces nos gustaría que igual tú nos dijeras así como ¿qué tuviste de esto? O sea, tú realmente que estuviste y que pudiste vivenciarlo en carne propia, ¿tuviste algo de esa diversidad cultural? ¿O cómo fue la vida cuando tú recién Wow, llegaste en allá? realidad eso que están diciendo de la diversidad cultural es así, o sea, yo estuve 3 meses viviendo allá. Me quedé en el departamento de un tío que prácticamente trabajaba todo el día, llegaba tarde, a lo más lo que compartíamos juntos era como salir de vez en cuando, él me invitaba a teatros o cosas así, pero la mayor parte de la vida, entre comillas, la hice sola, estaba sola ahí. Entonces, lo que empecé a hacer para conocer, porque eso solamente estaba en mis manos, era salir y como, bueno, como mi interés musical siempre está presente, y de hecho fui con la intención de tomar clases con algunos profesores, pero también me sobraba harto tiempo, entonces en las noches, por ejemplo, me gustaba ir a ciertos bares donde tocaban jazz, porque me gusta mucho el jazz, y hacían jam, que son como juntas para donde Qué primero bacán. se hace un concierto, digamos, y luego donde tienen, no sé, se ponen de acuerdo para tocar cuántos estándares de jazz, ¿ya? Y luego al final, cualquier músico que toque jazz y que esté por ahí se puede subir al escenario y tocar y compartir con otros músicos. Como a modo de improvisación igual. Sí, claro, para improvisar, claro. Sí, en base a los estándares de jazz. Y en base, o sea, ahora me acordé también de la escena como del carrete donde va este con sus amigos, que es como súper contemporáneo, siento yo, así como estar ahí la DJ Sí. tocando violín, esas cosas Sí, pasan, totalmente. Hoy, sinceramente. ustedes, bueno, la verdad es que igual fui invitada en ciertas ocasiones a unos carretes que yo no entendía nada, jamás había visto algo así en mi vida. Hay carretes donde tú tienes que pagar y todo la entrada y como que hay una temática que es como rígida y si tú no vas vestido así no puedes entrar. Entonces, no sé, había un carrete donde había una temática como de estar, onda, tenéis que llegar semidesnudo, si no, no podía entrar. ¿Qué? Entonces... Oh my Entonces tenías que como estar en la entrada y mostrarle al guardia como lo que lleváis debajo puesto, ¿cachai? Como la ropa que lleváis puesta debajo. Brigio, ¿qué escándalo? Para demostrar que... Oye, ese mundo yo no lo conozco. Claro, ¿no? En Berlín se ven una cantidad de cosas así que uno no se las imagina, no se las puede imaginar. Respecto, por ejemplo, a la diversidad cultural, para como volver a eso, por ejemplo, en Berlín uno escucha más el inglés que el alemán. Y eso es un rasgo súper importante porque Brígido. hay demasiada diversidad. Hay mucha gente de muchos países, es una ciudad muy cosmopolita. En realidad, como que tú vas a un Starbucks, por ejemplo, y te van a hablar en inglés de primera. A no ser que tengas la cara de alemana o alemán que no te la quita nadie, pero en ese sentido, claro, tuve la oportunidad de conocer gente de Nueva Zelanda, de muchos lugares del mundo, incluso de acá de Sudamérica, de Argentina. O sea, es mucho más normal encontrarte en Berlín con gente de otros países que una persona alemana. Qué bonito igual, porque eso igual habla, por ejemplo, de como decías tú, de aparte de la diversidad cultural, como que igual es un poco un lugar en donde hay espacio como para todo el mundo, ¿cachai? Y respecto a eso, ya como volviendo un poco quizás más a la historia, es brigio esa cosa que de encontrar un lugar en el mundo, porque yo siento que esta historia, a pesar de que en un principio se nos muestra una religión muy marcada y que parece como que se trata un poco de eso, yo siento que en realidad no es tan así. Que si bien es una serie en donde se trata la religión, aquí no estamos cuestionando la existencia de Dios, por ejemplo. En realidad no alcanza a ser una serie religiosa como tal, sino que en realidad la historia se trata mucho más acerca de la búsqueda de un lugar en el mundo, en este caso para Esti. Claro. Que se enfrenta un poco a un nuevo mundo y que busca su autoconocimiento y un poco su libertad también. Yo creo que en lo que sí influye la religión en la serie es que en algún grado es un impedimento para Esti para ser quien quiere ser, por ejemplo con el tema del piano,
como lo podemos ver ahí claramente en la serie. Y ella tiene ese como bichito que le pica, que yo creo que también tiene esa motivación por el lado de su mamá, que también escapa de la comunidad y también se va a Berlín. Entonces yo creo que lo que pasa con Esti es que está de alguna manera muy cegada en el tema de su religión y obviamente está encerrada en este mundo porque en las comunidades tú no tienes escapatoria, o tú eres de eso o no eres de eso, y todo el mundo te aísla y te quedas solo. Te Entonces, juzgan finalmente. claro, te juzgan. Entonces ahí vemos que Esti es una mujer súper valiente y súper decidida. Sí, completamente. Y no ocultando su temor y su miedo, obviamente, porque esos conflictos internos también se ven en ella, se reflejan con ciertas acciones, pero al final de todo, uno sacando las conclusiones de las acciones que ella hace, es súper valiente. O sea, claro, como decís tú, la loca en verdad es súper decidida desde un principio. O sea, como que de hecho hay un momento en donde ella conoce un poco a Yankee, a la persona que va a ser su marido antes de que se casen, y le dice, así como yo no soy igual a las demás. Y ella tiene 19 años, Sí. Eso es lo más cuático. Como que tiene la madurez para decir eso a esa edad. Sí, Sí. y aparte que ella igual tiene una historia familiar como de fondo, porque como dijo la Connie, su mamá escapó de la comunidad hace muchos años antes de que este lo hiciera, y por lo tanto ella en realidad se crió más con sus abuelos. Y ahí también hay una cosa como importante, porque por ejemplo con el tema de su mamá, es como una relación compleja, porque en un principio ella rechaza bastante a su mamá. Su mamá en algún momento igual la va a ver a la comunidad y Cuando le se dice casa, un poco así cuando como, se casa sí, la antes va de a que ver. se case, la va a ver y un poco le ofrece la opción de decir como, ¿estás segura de que quieres esto? Porque no hay que olvidar que es un matrimonio arreglado, ¿cachai? Que es algo bastante común dentro de esta comunidad. Y este en un momento le dice que no, súper decidida, así como no, esto es lo que yo quiero para mi vida y así es, ¿cachai? Igual ahí hay una cierta discusión que se puede dar, por ejemplo, con el tema de si esa decisión no estará influenciada acaso por en realidad este contexto que tiene que ver ya como con la rigidez de la comunidad Satmar, ¿cachai? Y que en verdad es algo que ellos están acostumbrados a hacer. Ellos ven el matrimonio arreglado como algo completamente normal, ¿cachai? Es así como funciona su comunidad finalmente. Amiga, había hablado contigo como que de hecho lo discutimos un poco, que claro, se muestra súper decidida de un pensamiento, pero también hay un grado en ella de duda, porque yo le decía a la Cata, Sí. si ella hubiese estado tan decidida de que, por ejemplo, casarse iba a hacerla muy feliz y eso era lo que ella quería, yo le digo como cuando recibe los papeles que le da su mamá de Berlín, como de la nacionalidad y todo eso, los hubiese quebrado, pues, ¿cachai? O sea, los hubiese quebrado, los hubiese roto, los hubiese como quemado, no sé. Completamente, o sea, como tú decís, como que igual ahí hay un bichito de duda, y que de hecho igual ya más adelante cuando ella se reencuentra con su mamá en Alemania, por ejemplo, podemos ver una cosa muy, muy linda, que es que la mamá de un poco le cuenta a ella la verdad de por qué ella dejó la comunidad, que no fue que ella abandonara a su hija, para nada, sino que a su hija en realidad se la arrebataron de las manos, ¿cachai? Por haberse arrancado de la comunidad, por haberse divorciado, y fueron a buscarla, le arrebataron a y a se la llevaron de vuelta a la comunidad, ¿cachai? Y cuando escucha esa parte de la historia que a ella nunca se la habían contado, como que igual empieza a entender un poco que su mamá finalmente estuvo envuelta en las mismas situaciones que ella, que vivenció muchas cosas de la misma forma, y que en realidad ahí empieza una empatía hacia su mamá, pero que no tiene tanto que ver con su mamá, porque finalmente ellas no tienen tanta relación madre-hija, porque no han podido convivir, pero sí una empatía a nivel de mujer. Claro. ¿Cachai? A nivel de mujer judía, de mujer parte de la comunidad Sarmar. ¿Cachai? Claro. De que en verdad eran vivencias completamente similares.
Bueno, y hay algo con el casting de que yo creo que es algo que todos notan al ver la serie, que es una actriz pero increíble, o sea, la muestran simplemente con su cara, sus expresiones, su gestualidad y simplemente ya transmite mucho ella, físicamente hablando. Entonces Claro. hay un complemento súper hermoso ahí de ella como actriz que tiene que ver con su cara, con sus expresiones y cómo ella aborda el personaje desde su viaje interno, porque obviamente también ella es parte en su vida real de este mundo, no sé exactamente si es judía o no, Parece que sí. sí, porque por el idioma. Bueno, ahí en ese tema, como igual es una serie que tú dijiste que estaba hecha en Yiddish, como que hay muchos actores, de hecho, que están relacionados a esta historia como directamente, que son parte de la comunidad o que han sido parte de la comunidad judía y que por lo tanto se ven bastante reflejados a sí mismos en los personajes que interpretan, ¿cachai? Y ya un poco retomando como el tema de como que igual es brígido acerca, por ejemplo, de esas cosas que tú mencionabas y acerca de la música, acerca de esa cosa como de diferenciarse de querer un poco liberarse, ¿cachai? Como que, como tú mencionabas delante, hay una parte en donde quiere como tomar clases de piano. Carmen delante habló un poco también acerca de que cantaba constantemente mientras hacía labores en su casa. Y en ese sentido igual me gustaría, por ejemplo, preguntarle a Carmen si qué opina acerca de esta cosa, de esta relación ya como con la música, ¿cachai? Bueno, como lo había dicho antes, ella siente esta como liberación a través de la música, como tú decías, lo que mencioné del canto, tiene un talento, canta bien, además, su voz es muy linda, toma estas lecciones de piano, ¿no? Como a escondida, entre comillas, y ella siempre mantuvo de cierta forma esta relación con la música, claramente no pudo desarrollarla a fondo, pero sí cuando llega a Berlín justo tiene la suerte de encontrarse con este amigo que estudia en el conservatorio, que es chelista, y eso es un factor súper importante. Como que se atrae ahí. Hay algo súper bonito también que pienso como ¿qué hubiese pasado si hubiese tenido las posibilidades de haber desarrollado bien su talento? Porque finalmente lo que ella tiene es un talento como innato, como las personas que nacen con eso, ¿cachai? Pero si lo hubiese trabajado, si lo hubiese podido desarrollar, yo creo que sería otra cosa, po. Claro, y eso mismo pasa en la escena cuando ella, como tiene las intenciones de inscribirse para audicionar, le presenta, digamos, como tiene que tocar frente a sus amigues, a los amigues que había hecho de la escuela, y lo que dice su amiga israelí sobre el tema del trabajo que hay detrás, que hay años de práctica, y que ella, claro, toca bien, es musical, le dijo, tú eres musical, pero no has trabajado, digamos, como hemos tenido que trabajar nosotros, en resumen, para poder llegar hasta donde estamos y claro, para entrar en una escuela como esa, de ese calibre. Que tú dijiste, nos comentaste antes que esa es una escuela real. Sí, o sea, de hecho se valora mucho que se ocupen esos espacios y que también, por ejemplo, en el tema de los ensayos que Esti escuchó, vio, habían músicos reales que tocaban, probablemente eran alumnos de conservatorio. El chico que dirige también probablemente era quizás estudiante de dirección. Importante decir eso porque uno que es como un poquito externo al mundo musical como que no se da cuenta de esos detalles, ¿cachai? Pero es bacán que tú, que sí estás inmersa en ese mundo, nos recalques eso, ¿cachai? Como que se nota que hay un trabajo de la producción detrás como de querer que esto sea lo más fidedigno posible. Claro. Y bueno, volviendo al tema de Esti, ella, si hubiera tenido las oportunidades que tuvieron estos chicos de desarrollarse desde más pequeña, o si no hubiera estado en esa comunidad, digamos, hubiera tenido muchas más oportunidades para desarrollar este talento y para poder llegar al nivel que, entre comillas, este tipo de escuelas requiere, porque de verdad que cuando en la escena donde le dicen que esa escuela tiene una tasa de aceptación del 8%, o sea, es así en las escuelas real, de allá, es así. 100% real. Es real. Claro.
O sea, uno va para allá y van 100 pelagatos y quedan 7, pues, ¿cachai? Entonces... Qué cuático, porque... Claro. Es la realidad. O sea, es un ritmo muy intenso. Y esas cosas como solo nos las viene a plantear aquí Carmen, porque como decía la Cata, nosotras aquí como que no cachamos más o menos de eso. Claro, porque una es más como de la visualidad. Como de la visualidad, uno dice como, uy, la música que entretenía, pero viene aquí Carmen y nos entrega todas las herramientas necesarias para cachar que, por ejemplo, eso de la tasa de aceptación, que brígido. Y de hecho, en las escuelas de teatro también más o menos es así la cosa. Entonces, tampoco estamos tan en las artes en general. Yo me imagino que también por ejemplo, en artes visuales, artes plásticas, debe ser lo mismo. Como que no estamos tan alejados de esa realidad. Y especialmente en ciudades tan cosmopolitas como esa, donde mucha gente quiere vivir allá, mucha gente quiere estudiar allá. Claro, eso es un tema muy importante y también eso quizás nos ayuda un poco a entender como la postura de Yael, de esta amiga que tú mencionabas antes, que le dice esto y así como, oye, es que tú no vayas a poder hacer esto, y como que ahí hay como un conflicto para uno, así como interno, porque por una parte tú decís, puta, tiene razón, pues weón, ¿cachai? Como igual ella ha pasado su vida entera trabajando para eso y viene alguien aquí que en realidad como que sabe un poquito de tocar piano y piensa que puede audicionar, pero por otra parte, y aquí es como un poco un choque cultural, vemos a este que en realidad no tuvo la oportunidad de poder formalizar su educación, de poder estudiar música, porque como ella misma lo dice en algún momento, quizás cuando ya está audicionando, ella tenía prohibido el solo hecho de cantar en público. Ella no podía acceder a la música por ser mujer, ¿cachai? Por ser mujer y por ser judía. Y eso igual es bastante fuerte porque ella llega a Alemania, tiene este interés obviamente musical, pero también se encuentra con eso y es muy brígido porque ella en algún momento se encuentra con esta situación en donde dice, es que yo no tengo herramientas. No tengo herramientas como para valerme por mí misma, ni para valer, por ejemplo, al hijo que está esperando, porque ella llega a Berlín y se da cuenta que está embarazada, ¿cachai? Hay un tema ahí súper importante como de estas luchas que tiene y también, como comentaba la Cata con respecto a esto que le dice la amiga israelí cuando llega a Berlín, como tú tienes que trabajar para llegar a ser lo que somos, por ejemplo, nosotros, es que el contexto, a mí también en el momento me dio un poco de rabia haber escuchado ese comentario porque uno como espectador entiende lo que está viviendo Esti antes. Entonces tú decís como, weón, Esti Claro. viene de estar presionada a los 19 años de tener que casarse y de tener que tener guagua. Entonces tú decís como... A los 17, chica, se casó a los 17, pero en el presente Oh tiene my 19 God. años. Súper brígida la weá. Weón, es que, o sea, viene de un contexto que puede hoy en día vivir una persona de ¿qué? 30 años, ella lo tiene que vivir a esa edad. Es como, weón, yo digo, ¿qué sabís tú de la vida de Esti para venir a tratarla así también, pues, cachai? Claro, tú lo decís porque ahí, como dijimos, nosotros tenemos la oportunidad como espectadores de empatizar con Esti, pero obviamente ya él no. Y ahí igual pasan hartas cosas brígidas ya respecto como a las vivencias de Esti como tal, que tiene que ver con que, claro, como dijimos, ella en algún momento intentó tomar clases de piano con una profesora un poco escondida, pero ella también se ve forzada o presionada para dejar esas clases completamente, y eso un poco en pos de hacer funcionar un matrimonio que no estaba funcionando, ¿cachai? Y aquí aparecen como muchas otras presiones que tienen que ver ya como directamente con el hecho de ser una mujer judía, y que en este caso ella se veía presionada a tener un bebé, ¿cachai? Como que la familia de su marido y su propia familia constantemente le reiteraban que tenía que quedar embarazada, que como en un año y tanto de matrimonio ella no estaba esperando bebé, etcétera, etcétera. Porque a lo largo de esta historia vemos que hay muchos patrones que se esperan del ser esposa dentro de una mujer en la comunidad Satmar. Y de hecho ella en algún momento dice una frase que es súper brígida, que tiene que ver con que ella dice, Dios esperaba demasiado de mí. Y eso se los dice a sus amigos cuando llega a Alemania, y es súper fuerte, ¿caché? Porque nos hace ver en una sola frase todas las presiones que ella sentía al momento de estar en su comunidad. Y con eso también hay muchas otras cosas que tienen que ver con, por ejemplo, con
con la poca educación sexual, aparte de la educación, digamos, en términos formales, ya como en otros temas, por ejemplo, relacionados a la afectividad, ¿cachai? Por ejemplo, la visión que se muestra del placer. Es una cosa súper brígida, como que se pone un énfasis súper potente en el placer masculino. De hecho, hay una escena que yo le comentaba a la Connie, que es como un poco entre chistosa y no, donde hay como una consultora sexual, no sé si llamarla consultora sexual en este como caso. una profe. Ellos como que Una no profe, hablan, sí. no hablan de sexo, ellos no dicen esa palabra, ¿cachai? Pero como que es como una persona que le da ciertos consejos a este, no de sexo, sino como para quedar embarazada, porque ese es el fin de esto. Y le muestra como un pene de peluche y le toca los testículos y le dice así como, aquí el hombre siente placer también, etcétera, etcétera. Y es como brígido y como que este queda así como, ya, y como, y yo, y ella nada, porque en este caso la mujer no tiene como finalidad el sentir placer. En este caso la mujer tiene como finalidad simplemente el hecho de embarazarse y tener hijos. Ahí hay una cuestión súper extraña porque se preocupan de que la mujer sepa, por ejemplo, porque uno después hace como un recuento y le hicieron clases de cómo ser esposa, de cómo procrear, el tema de la menstruación. Entonces hay una cosa que yo pienso ahí y digo, ya, se preocupan, entre comillas, de enseñar a la mujer esos temas, pero obviamente en pos a el hombre. No es como lo que hablaba la Cata, que tiene que ver, Claro. por ejemplo, con el placer femenino. No, para nada. No, o sea, eso olvídate. Es un tema que ni siquiera existía como dentro de las conversaciones que ella podía mantener sobre el tema, ¿cachai? Y de hecho, como que esto no es algo solamente de la serie, porque uno igual como que tiende a preguntarse ya, ¿y será tan así? Sí, bueno, sí es así, porque, bueno, de hecho, nosotros ya les dijimos que esto estaba inspirado en la historia de alguien más. Y respecto a eso, bueno, yo hice mis investigaciones correspondientes, pues tú sabes que una aquí Muy es bien, me dedicada. encanta mi amiga aquí, ¿ah? Obviamente. Y yo busqué entrevistas de Deborah Feldman, que es la mujer en la que se inspiró esta historia, porque me interesa, porque una quiere saber, ¿cachai? Y una quiere aprender un poco también de la experiencia de otros. Y Deborah, en algunas entrevistas, habla más acerca de su vivencia personal, como mucho antes de que apareciera el proyecto de Poco Ortodoxa. Y ella hablaba mucho acerca de la relación que le daban en su comunidad al cuerpo femenino, que es como un poco contradictoria, decía ella, porque por una parte ella explicaba que muchas veces le hicieron sentir asco de su propio cuerpo, le hicieron sentir que su cuerpo era algo malo, que era algo como que la sensualidad, por ejemplo, era algo provocativo, que era algo pecaminoso, ¿cachai? Pero por otra parte, existe una presión súper grande, por lo que yo decía antes, de tener hijos, y que ella contaba, o sea, literalmente hay mujeres dentro de la comunidad Satmar que han tenido entre 10 a 20 hijos, y que es un número no menor, o sea, tú te estás cachando la cantidad de guaguas Me que Demasiado. tuvieron cago. esas chicas. Y una que no quiere O sea, tener nosotros ni vivimos uno. en un mundo donde con cual la gente tiene entre 1 o 2 hijos, ya si tienen 3 es como que, wow, tenía una familia grande, ¿cachai? Imagínate lo que significa tener más de 10 hijos. Es una cosa ya que tú decís como, weón, es como que fuera una De máquina hacer de guagua, sí. bebés. Y por una parte, eso igual tiene su explicación, ¿cachai? Como que eso tampoco es de la nada. O sea, aquí hay una cosa muy importante que tiene que ver con la cultura Satmar como tal, y que tiene que ver con el origen de esta cultura. O sea, los Satmar, que es una comunidad hasídica ultra ortodoxa que se radica en Williamsburg, que es una parte de Nueva York, de Estados Unidos, ¿cachai? Es una comunidad que arrancó directamente del Holocausto. Es una comunidad que arrancó del exterminio nazi, finalmente. Es una comunidad que venía de Hungría, que se vio duramente golpeada durante el imperio de Hitler, digámoslo así, y, y ellos finalmente generan esta nueva rama del judaísmo, ultra ortodoxa en este caso, también en parte por el trauma que les genera el haber vivido el holocausto. ¿Cachai? Traumado. Y ese trauma se ha ido traspasando de generación en generación, porque hay que entender que estas son cosas como a nivel
más allá como de los problemas personales, sino que es un problema como sociedad. Entonces eso va marcando generaciones Y completas. si uno lo piensa, tampoco pasó hace tanto tiempo. O sea, no es algo tan antiguo, es Es algo... bastante reciente. No han pasado tantas generaciones desde que sucedió. Y la verdad es que fue una época horrible, ¿cachai? O sea, su pueblo entero fue perseguido y eso no es un dato menor, ¿cachai? Y no solamente ellos, o sea, durante la Alemania nazi en realidad se persiguió a todo aquel que fuera diferente, ¿cachai? A lo que ellos estipulaban que era la mejor raza y toda esta cosa, súper fascista, ¿cachai? Pero como les digo, esta cosa de tener un control por sobre el cuerpo de la mujer viene un poco de ahí. O sea, ellos empiezan a generar una cantidad de reglas ortodoxas, porque esto es algo que yo no sabía, pero como les dije yo en mi investigación de Deborah Feldman, ella contaba que a ella cuando la criaron en esta comunidad Satmar, le decían que el holocausto nazi, o así es como lo ven ellos, era un castigo divino, un castigo de Dios a su pueblo. Y eso es una cosa que a mí me parece muy brígida, porque es una visión que yo nunca había siquiera escuchado, porque uno en realidad ve muy poco o profundiza muy poco acerca de lo que pasó con el holocausto en el colegio, por ejemplo, Casi nada, de y hecho. O sea, ni casi siquiera nada. hablan Y del 73 y van a hablar del holocausto judío. no, y mucho menos hablar de los judíos propiamente tal, sino que es como que te muestran un poco a Hitler y era, ¿cachai? Y como decía, es muy brígido pensar en que ellos realmente piensan que esto fue un castigo hacia su pueblo en específico, y por lo tanto la comunidad Satmar lo que hizo en el fondo fue refugiarse en sus reglas y empezar a hacer reglas cada vez más estrictas en pos de que eso no les volviera a ocurrir, en pos de no volver a enojar a Dios. Qué ¿Cachai? Como que ella lo brígido. dice con esas palabras y es súper fuerte, ¿cachai? Como ella realmente creció con esa visión de que si ella rompía las reglas, de que si ella salía de su comunidad, iba a hacer enfadar a Dios. Ahora, hay un punto aquí, Carmen, que también a uno le genera duda, porque como tú viviste allá en Alemania, que tiene que ver con los judíos tienen este peso que dice la Cata, este peso histórico, ¿cachai? Que se viene arrastrando durante muchos años. Y cuando Esti se enfrenta a esta contemporaneidad, por decirlo así, porque igual vivía en Nueva York, o sea, tampoco estaba en una burbuja, porque Nueva York también es súper cosmopolita, como decía la Carmen, y, y vemos que Esti llega a Berlín y como que el grupo con el que se encuentra, de alguna manera como que le baja el perfil así como, oye, ya, si eso ya pasó. O, oye, si aquí en este lago mataban a no sé cuántas personas y tiraban los cuerpos ahí. Entonces, Carmen, también te pregunto, así como, ¿en verdad es así la cosa tan la gente joven como que le baja el perfil a eso? En sí, ¿cómo es ser judío en Alemania, po, hoy en día? ¿O qué es lo que pudiste ver tú Claro. finalmente del tiempo que Claro, estuviste allá? mira, respecto a eso, es súper complejo, por ejemplo, decir que hay una postura común respecto a cómo se ve el holocausto ahora mismo en Alemania, especialmente en Berlín. Yo creo que en otros pueblos sí todavía hay gente que es nazi, digamos en pueblos más pequeños hay gente que es radical con esas posturas, y eso también se suele dar en general en los países, como que en las capitales o las ciudades más grandes, cosmopolitas, como hay tanto movimiento cultural, digamos, en la contemporaneidad, es como mucho más, está ahí refrescándose todo el tiempo, digamos, y eso llega más tarde después a los pueblos más pequeños. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que vi mucho, sí, lo que hay mucho en Berlín también, es monumentos, mucha memoria. Se trabaja mucho el tema de la memoria para que la gente no olvide, y la gente que entra y sale de Berlín no olvide lo que ocurrió, no olvide dónde están los campos de concentración, en qué lugares específicos hubo tortura. Eso es una herramienta, la memoria una herramienta para no volver a cometer, entre comillas, los mismos errores
que ya se cometieron. Ese es el fin. Claro. Es lo que he podido apreciar también viendo estos monumentos, el mismo muro de Berlín que está en su lugar, digamos, está toda esta conmemoración, los trozos del muro también, en distintos puntos de la ciudad. También está Augsburg. Hay muchos lugares donde se conmemora esto, precisamente para trabajar la memoria, no olvidar lo que ocurrió y así no volver a caer en lo mismo. Y curiosamente, igual eso ha ocurrido que se ha reavivado un poco el nazismo en Alemania, pero yo cuando estuve personalmente en Berlín, como conocí a más gente que no era alemana, sino gente extranjera de otros lugares, hay otra visión muy distinta del mundo y de la pluriculturalidad. Claro. Bueno, ahí igual yo tengo un datito respecto a eso, que tiene que ver con, por ejemplo, ya con la Deborah Feldman actual. Como que en esta misma entrevista que yo les contaba delante hay una parte donde uno de los locos le pregunta así como, o de hecho le dice así como de lleno, tú en Alemania te presentas como neoyorquina, no dices que eres judía. Yo, bueno, no creo que tampoco sea una obligación ir diciendo por ahí que es judía, pero ella toca el tema y también habla un poco acerca de esto, de que ella dice una cosa que tiene que ver con que sí, yo digo que soy de Nueva York porque de partida soy de Nueva York, que yo sea de una comunidad más cerrada no me quita que yo sea de Nueva York, y lo otro también es que ella, claro, ella en un principio no se presenta como judía en Alemania porque ella igual habla de una diferencia del ser judío en Estados Unidos y del ser judío en Alemania. Ella dice que al momento de decir que era judía en Estados Unidos, como que había una cultura de decir, ah, buena, y listo, y ahí quedaba el tema, ¿cachai? Como que en el fondo era una religión más. Sin embargo, ella al mudarse a Alemania, igual empezó a sentir de cierta forma también obviamente el peso de todo este trauma. Y en ese sentido ella decía, yo no digo que soy judía porque siento que la gente, más allá de juzgarme, me va a encasillar. Claro. Me va a encasillar con lo que ellos conocen acerca de lo que es ser judío y yo obviamente no quiero eso. Ella quería Entonces, una nueva vida. Igual es como brigio, porque ella, sí, no, y lo otro es que ella dice, claro, o sea, ella vive en Berlín, ella dice, aquí yo no tengo en general problemas, pero tampoco puedo desconocer que sí existen algunos neonazis todavía, que existe gente que aún tiene cierto odio hacia los judíos, ¿cachai? Y que obviamente ella tampoco se va a andar exponiendo a lo loco, ¿cachai? Si igual es una cosa muy fuerte que vivió su pueblo, como decíamos de antes, ¿cachai? Y de ahí también viene un poco esta cosa del querer como repoblar un poco la población perdida de los judíos, ¿cachai? Esta cosa de tener tanto hijo y toda esa cosa, ¿cachai? En este capítulo yo quiero hacer una recomendación con respecto a lo que estamos conversando también, obviamente, de qué es ser judío, qué es ser ortodoxo, qué es esta comunidad muy diferente a la nuestra. Y hay un documental en Netflix que se llama One of Us, por si lo quieren ver y quieren entender mejor esta cultura, porque personalmente a mí me atrapó mucho el entenderla y el ir más allá de saber como en qué se basan, de qué se trata. Pero principalmente este documental habla de personas como rezagadas de la cultura que se salieron de sus comunidades, como por ejemplo Deborah Feldman. Entonces hago ahí una comparación de también entender mucho mejor cómo es la vida después de salirse de eso, o el proceso. Incluso hay un caso en el documental del proceso de estar saliéndose, y es lo que les comentaba anteriormente con estas leyes que tienen los judíos, que son especialmente para ellos. Entonces también tienen mucho poder. Claro, y a lo largo de la serie igual vamos viendo como hartas de estas características, como que hay un trabajo muy, muy importante de ellos, como de hecho usaron como consultores del tema, ¿cachai? Y de hablar de ciertas como actitudes que sí ocurren, ¿cachai? De hecho, a lo largo de la historia, por ejemplo, vemos el momento en el que los Shapiro, o sea,
la familia de Esther, por ejemplo, tiene que aceptar como al pretendiente de Esther, o sea, aceptar el matrimonio arreglado, ¿cachai? Y también hay una parte en donde, de hecho, como que a Esti, como que Esti está en el supermercado, y como que por otra parte vemos a la suegra, que Esti Oh, no la la wea conoce, y como que la bizarra. suegra la está Sí, qué mirando, es como que incómodo. la está stalkeando, ¿cachai? Así como, Sí. ¿me tinca o no me tinca?, ¿cachai? Como de andar vitrineando a la esposa Sí, de y su la hijo, tía de ¿cachai? este le dice así como, no es que yo no te voy a decir quién es su mamá, tú tienes que caminar a hacer como que estás comprando, Claro. pero este es tan viva ahí, que se da cuenta, po, se da cuenta de quién es la otra. Y hay hartas cosas ahí como que, por ejemplo, como que a nosotros como personas externas a esa cultura, ¿cachai? Como que quizás nos llaman la atención, ¿cachai? O sea, por ejemplo, igual está por otra parte el tema de las figuras del Oye, rabino. el nombrado rabino, toda la serie lo El nombran, nombrado po. rabino. Claro, es que para ellos es como que fuera como su guía, ¿cachai? Un poco como, y más que su guía, es como una excelencia dentro de la comunidad, es como el jefe, y no es solamente como, digamos, como la persona que ve como la parte religiosa, sino que en realidad tiene una influencia tan grande que ¿cómo es que se llama? Que él decide casi todo lo que hay que hacer dentro de la Yo comunidad diría que para todo. mantener el orden. Sí, ¿no? De hecho, él es el que manda a buscar a este tipo. Porque, por ejemplo, nosotros podríamos pensar que a este la fueron a buscar por el tema que estaba embarazada, pero en realidad ahí nadie sabía que ella estaba embarazada, No, ¿cachai? po. Y dice una cosa como súper brígida, como que le dice a Moishe y a todo este grupo como esta reunión a la que convoca cuando Esti desaparece, y dice algo como de que no podemos dejar que nuestra gente pierda el rumbo, eso es peligroso, es un peligroso precedente, ¿cachai? Como que hay que encontrar a esa joven, hay que regresarla con su marido, y que también por otra parte que un judío, aunque peque, sigue siendo judío. Claro. Bueno, cabe recalcar que, porque no lo dijimos antes, que Moishe es el primo del esposo de Esti, y el esposo de Esti se llama Yankee, para que lo sepan las Exacto. personas que no lo Para han que, visto ahí. sí, Entonces, ¿qué pasa con el rabino? Están sentados en una mesa, como almorzando, tomando once, y el rabino es el que dice, hay que ir a buscar a Esti. Y manda a Moishe, que también es un personaje ahí bien mediático que vamos a comentar más adelante, que le dice como, tú te vas a hacer cargo, y Yankee te va a acompañar. Porque Yankee, aparte, es un claro. personaje que se muestra súper como blando, de hecho es como súper mamón, porque está todo el rato así como, es que mi Sí. mamá, es que llamé a mi mamá, le dije a mi mamá. Uy, sí que Entonces él no enfermante. tiene mucho como, claro, él como que no tiene mucho empoderamiento, entonces le dicen como, Yankee, si quieres ir tú vas. Y él como, sí, obvio que voy a ir. Como algo así. Es brígido igual cuando van a buscar a Esti, ¿cachai? Como que eh, es un poco como que la van a Sí. cazar, casi. Es como eso, es como mandarlos a cazarla. Y ella en realidad está como en otra, ¿cachai? Como que ella al momento de llegar a Alemania en realidad se encuentra con una realidad tan diferente que yo creo que ella ni siquiera piensa en la posibilidad de que van a aparecer estos personajes en un principio a buscarla. O sea, yo creo que el miedo latente siempre Claro, está, pero quizás no de que le iban a encontrar tan rápido, tan ¿cachai? rápido, con tanta Y de hecho gente. como que ahí ella se enfrenta a varias situaciones porque ella al momento de llegar a Alemania también se da cuenta que está embarazada. O sea, ella creo que en Nueva York parece que se había hecho como unas pruebas porque tenía Sí, ciertas sospechas de embarazo, sí. pero en realidad no esperó los resultados, ¿cachai? Entonces al llegar a Alemania le Mm. dicen, oye, no, tú estás embarazada, ¿cachai? Cuando Esti se va a hacer ¿cómo se llama esto? Cuando la cuestión de las guaguas, esto de las guaguas. ¿La ecografía? La La ecografía. ecografía, niña, la ecografía. Claro, eso, Una que no eso de la sabe de guagua. esas cosas, La pues, de doc- que no ha tenido que pasar por eso. No, uno está bien alejado. Uno está bien alejado de eso. La doctora le propone así como, todavía puedes hacer algo, y así como algo como que, y se le propone el tema del aborto. Sí, y ella como que se espanta igual, pues, o sea, obviamente por toda esta cosa que como yo les decía, que ella le explicaban cuando era pequeña, ¿cachai? O sea, ella de hecho le responde a la doctora así como, los niños son preciados en nuestra comunidad después de la pérdida de no sé cuántos miles de judíos, ¿cachai? Y como que igual la doctora queda así como, wow, pero por otra parte, si bien este como que responde eso de una forma como súper automática, es como que a ella se le abre la puerta a
a nuevas posibilidades. Claro. A ciertas temáticas contemporáneas que ella nunca había considerado. O sea, ella finalmente igual decide tener a su hijo. Pero siento que igual después de pasar como por un proceso en donde ella igual pensó en que existía la posibilidad, ¿cachai? Claro. Independiente de... Es como que estuvo en algún momento rondando esa opción. Claro. Bueno, y pasando también como un poquito a otro tema que me pareció algo curioso y que también le quiero preguntar a Carmen, ¿cómo es la cosa allá? ¿Cómo es la vida? Que, bueno, uno como típico chileno es súper prejuicioso y como que siempre tiene miedo de las personas, como que cuando te encontré con una persona extraña es como ya me va a hacer algo, no sé, por lo menos a mí me pasa, no sé si a ustedes les pasa francamente. Pero uno desconfiado y el típico chileno es así. Sí. Entonces me pasa que en la serie se presenta que cuando llega a Alemania es tan aceptada inmediatamente, como que no es un tema que ella sea como diferente, como de dónde salió esta. Nadie la cuestiona. Claro, nadie, pero yo sí me lo cuestiono. Entonces yo le pregunto a la Carmen cómo son las relaciones interpersonales allá, como el tema de la aceptación cultural. Bueno, respecto a eso, me tocó vivir también algo así. Entonces, a ver, de hecho, una anécdota. Una noche en que me fui a un bar, precisamente a escuchar jazz, a escuchar las jam, como tocaban los jóvenes músicos, que eran muy brígidos. Los que llegaban a ese bar al menos era como la crème de la crème. Entonces fui nomás a escuchar, a tomarme algo, a escuchar. Y obviamente me quedé hasta el final. ¿Algo piolita, supongo? ¿Algo piolita, sí, supongo? Sí, una chelita, una cervecita, ¿no? Una cosa poca. Y bueno, me quedé hasta el final escuchando la jam. Atentamente, además estaba sola, no había nadie acompañándome. Entonces... Sola. Sola en el olvido. Oh, qué sad. Bueno, así es la vida. Ya, pero amiga, es parte de... Claro, era parte de lanzarse al mundo. Bueno, y pasó que cuando ya terminaron de tocar las músicas, se baja uno y me dice, oye, ¿tú eres músico? Y yo, sí, ¿cómo sabes? Y me dice... bueno, porque te quedaste escuchando hasta el final y estabas callada escuchando, o sea, porque la mayoría, en un bar la mayoría está con alguien conversando, hay mucho ruido de fondo, etc. Claro. Entonces le dije, sí, bueno. Leyeron a través de tus intenciones. Claro, y ahí me presentó a las amigas con los que tocó y me dijo, mira, que hay un argentino, habla español, y fue muy como, yo igual al principio estaba como, como... esta como apertura a conocer gente y como conversar, y uno acá en Chile como que no ve tanto eso. Igual yo soy así en general, como súper abierta, relajada, le hablo a cualquiera en la calle, pero la gente te mira como, ¿qué onda? Como, ¿qué onda está loca? Como, claro. ¿Qué le pasa? Como, ¿qué se fumó? No sé, como, no es algo normal. Claro, como que allá lo viste como algo más uno natural. lo asocia a algo como negativo, pues así como, ¿qué me va a hacer? Como, claro, algo está buscando de mí, que quiere de mí. Como que la gente aquí te preguntan una dirección y la gente como que pone la mano en el bolsillo. Bueno, a mí me pasa eso siempre. Yo debo decirlo, yo soy súper miedosa y yo veo una weá rara y yo así como mi celular, ¿dónde está? Y es como, ya está aquí, lo tengo. Como súper perseguida, po. Y eso es lo que te entrega Santiago, porque todas, de hecho, aquí somos de Puerto Montt y eso te lo entrega la capital. Sí, sí. No, y en Santiago sí, por ejemplo, yo soy todo lo contrario, soy súper pava, no cacho cuando alguien me quiere robar, pienso bien del todo el mundo, entonces me pasan esas cosas, pues me roban, no me doy cuenta. Te pasan. Entonces, claro. Seamos sinceros. Sí, pero bueno, volviendo al tema de la historia de como que se hizo amigos tan rápido, así es la cosa. Ahora igual, brígido que como que la hayan llevado al lago onda el mismo día que la conocieron en auto, pero ¿saben qué? Igual es algo que puede pasar. Igual se excedieron. Bueno, es que igual hay que entender que una miniserie, eran 4 capítulos, había que mover la cosa, claro. Cosa aquí.
Claro, pero igual al final, no sé, por ejemplo, esa noche que conocí a esos músicos, de ahí no, me invitaron a un concierto al otro día, fui al concierto, después seguimos juntándonos, me hice muy amiga de unos chicos que eran neozelandeses, uno de ellos terminó haciéndome clases de jazz, de improvisación, iba a mi casa a enseñarme, después me llevaba a las jam y tocábamos. O sea, al final terminé haciendo amistades que jamás esperé que iba a hacer y con mucha confianza. O sea, después se formaron lazos y todo. O sea, es algo que puede suceder. Y yo creo que la misma, como lo que había dicho antes, repitiendo de nuevo, como la pluriculturalidad, da esos espacios. Porque nadie es de aquí. Entonces, como nadie es de aquí, somos del mundo y estamos en la misma, digamos. Como que nos vemos como iguales porque estamos en la misma situación. Claro. Claro. Existe un ente también muy hermoso en esta serie, ente por decir así como personaje, que tiene que ver con Dacia y con el apoyo como moral que le entrega a Esti cuando ella llega a esta ciudad súper desconocida para ella y que finalmente es quien impulsa a Esti como a conocer la vida. O sea, es muy brillo eso como decís tú, porque ella empieza a relacionarse con esta gente y empieza a involucrarse un poco más con el tema de la música. De hecho, aquí es cuando ya como entramos de lleno con el tema musical, quizás, o de cómo se trabaja eso ya estando en Berlín, ¿cachai? De hecho, quizás Carmen, o sea, tú has tenido una experiencia muchísimo más cercana a eso, ¿cachai? O sea, tú eres música, ¿qué más cercano a eso, cachai? Y quizás tú nos podés contar más acerca de cómo viste esa parte, como del tema de la orquesta quizá, o del conservatorio, porque ya mencionábamos, por ejemplo, algo del tema de las exigencias que habían en escuelas de este tipo, pero por ejemplo el tema de las audiciones, ¿cachai? Como tú, ¿qué opinas de las audiciones respecto a lo que se ve en la serie, ¿cachai? Bueno, respecto a eso, hay varias cosas que sí se veían y se escuchaban, digamos, como el complemento de lo que uno escucha y ve, es bastante real, ¿no? Ahora, independiente que haya sido una grabación, lo que estaban tocando, en el primer ensayo que presencia Esti, por ejemplo, sí, yo creo, puedo decir que habían músicos, digamos, reales, entre comillas, o sea, instrumentistas de los instrumentos que estaban tocando ahí. Y que quizás habían un par de actores entre medio, que eran los chicos quizás, que los amigos de Esti. Ahora, puede que también alguno de ellos haya sido músico también, porque se veía bastante, se condecía bastante lo que uno ve de lo que uno escucha. Y eso es muy importante. Es que pudieron haber hecho un casting pidiendo actores que sepan tocar un instrumento. Exactamente. Es posible eso. Claro. O también quizás hasta me puedo imaginar que algunos músicos que estaban ahí dentro de la orquesta de cuerdas eran estudiantes del conservatorio. Y podría ser, porque ya que si van a usar las dependencias, digamos, del mismo conservatorio, ¿por qué no quizás proponerle a los estudiantes que participen también de la producción? Como dices tú, en realidad a mí no me parece una realidad inimaginable. No, para nada. ¿Cachai? Sí, se Eso suele se hacer hace, también. de hecho. Y bueno, respecto a lo que estaban tocando, voy a aportar ahí un dato freak. Lo que tocaron en ambos ensayos donde estuvo presente Esti era la serenata para cuerdas de Dvorak. Dvorak se escribe D, corta, O, R, A, K, por si acaso. Si alguien quiere buscarla, encanta. Es la serenata de cuerdas de Dvorak. Y de hecho, digamos, el primer ensayo que presenció Esti fue del primer movimiento, si no me equivoco. Y el segundo ensayo que presenció Esti era del tercer movimiento. Qué lindo eso, porque tú que eres música y que puedes percibir esas cosas que quizás nosotras no por ignorancia, ¿cachai? Igual eso yo siento que a ti igual te da una cierta como coherencia con el mismo relato, ¿cachai? Y una cierta continuidad también a través de la propia Exactamente, música. De hecho eso fue muy lindo, fue un hermoso detalle que hayan seguido, bueno, estaban en el momento, digamos, en el periodo de estar ensayando esa obra para montarla seguramente en algún concierto. Entonces, claro, fue muy lindo poder ver eso y como que haya tenido también un desarrollo ahí, como del relato. Y bueno, respecto al tema de las audiciones,
bueno, cabe destacar que cuando uno va a hacer una audición a estas escuelas, generalmente vas con otras 80 o 100, no sé cuántas personas más a audicionar el mismo día y se van ordenando, digamos, por quizás por apellido, qué sé yo. Esta como situación que se da en el caso de Esti, donde ella va sola a audicionar, no se da así generalmente. Uno va... Ahí es medio farso. Claro, porque hay muchas otras personas que también están en la misma situación y generalmente se da que están todos esperando ahí digamos, en la sala de espera y le toca primero a tal, luego a tal. Y bueno, también otra cosa inusual que pasó dentro de la audición de Esti es que ella, en el mismo momento, ahí en el escenario, donde está la comisión de profesores y todo, ella dice que no va a tocar piano y que va a cantar. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que eso tampoco suele suceder ni tampoco podría suceder porque generalmente cuando uno se inscribe para audicionar a alguna escuela, te inscribes con el instrumento que vas a audicionar, ya sea voz, piano, trompeta, lo que sea, y va una comisión especializada en lo que tú vas en el instrumento en que tú vas a audicionar. O sea, por ejemplo, si yo voy a audicionar para entrar a la carrera de trompeta, van a ir profesores de instrumentos de viento. Claro. Estos son como los detalles finalmente que como les comentaba antes, que hacen que la historia en sí sea más llamativa y que por eso se modifican. Claro. Pero a mí personalmente Claro, o sea, me pasa que, claro, que esos detallitos, por ejemplo, los podemos conversar aquí y Carmen se da cuenta de eso porque sabe, pero uno para el común de espectador, para uno como desde ese punto, no lo sabe, pues entonces también ahora al saberlo yo digo como claro, se cayeron entre comillas en esos detallitos, pero suma tantas otras cosas más que al final uno dice como filo, eso no lo hace una mala serie tampoco, finalmente se adapta Para nada a sus necesidades. son ciertos detalles que obviamente le dan como más o menos como realismo a la cosa, pero también tenemos que entender que es un programa televisivo y un programa de apenas 4 capítulos, ¿cachai? Entonces... Sí, por ejemplo, se agradece mucho el tema del director, el tema de las correcciones también dentro del ensayo. Por ejemplo, cuando el director corrige a... ¿Cómo se llama? A la chica... A Dacia. Sí, a ella, por ejemplo, con el tema de los arcos. Bueno, eso es algo que suele ocurrir. Ahora, claro, uno se imagina y uno presencia más en un ensayo de orquesta que es el director, el que está dirigiendo, el que está moviendo las manos, el que corrige, más que el que está detrás, digamos, observando. Probablemente quizás el que estaba dirigiendo era un alumno de dirección, por lo tanto él estaba corrigiendo para poder también darle esta riqueza al relato también, por ejemplo, para explicar que por qué Dacia tuvo un mal día o qué sé yo. Entonces, esos detalles igual se aprecian mucho. También el tema de que este haya cambiado como de parecer, de querer cantar, bueno, eso también le dio una riqueza al relato, o sea, de que ella al final haya terminado cantando primero una pieza que no se adaptaba a su coloratura, a su registro vocal, pero que después cuando canta en su registro deja todo es como wow, como y aparte que ella ahí está cantando y liberándose, porque ella reconoce que como en su comunidad está prohibido cantar en público para las mujeres. Entonces ella hace esto, la comisión presencia este momento de liberación de ella y sus amigas y su esposo. Entonces, al final, independiente de que no haya sido como debería, como en realidad es, digamos, en una audición real, como que eso le dio una riqueza y una emoción a esa parte, como que es una parte climática de la serie. Yo también lo veo como un acto de rebeldía de alguna manera
de Esti que claro, no está al frente, por ejemplo, de su comunidad. Quizás habría sido brígido cantar al frente de la comunidad. Está frente a otras personas que en sí no saben mucho de ella. Pero internamente para ella es un acto de rebeldía estar cantando, por ejemplo, esa canción. Es resistencia, yo encuentro. Como el hecho de pararse delante y decir, no, ¿sabéis que más allá de todo lo que a mí me ha enseñado, esto es lo que yo quiero? Y la expresión que hablaba Carmen, como la expresividad que ella alcanza en ese punto, independiente que la cuestión esté grabada, da lo mismo, como que tú como espectador en realidad podés empatizar con su canto, y eso es una cosa muy linda, muy brígida, porque más allá del hecho de no tener una formación ya como formal, valga la redundancia, ¿cachai? Ella tiene este bichito y tiene estas ganas de querer decir algo, de querer expresar lo que ella vivió, y es súper brígido también que ella en ese momento no es solo una canción de su comunidad, sino que es también la misma canción que cantaron el día de su matrimonio, una canción que el día de su matrimonio fue cantada por hombres. Claro. ¿Cachai? Y que ella como mujer se para frente a esta audiencia y dice, bueno, voy a cantar esto que es un poco lo que sé, ¿cachai? Pero también es como que de alguna forma también reconoce un poco esa raíz judía, ¿cachai? O al menos a mí me pasa eso, que siento que al tomar esa canción también es como que ella se libera un poco de los prejuicios que quizás ella misma había puesto sobre sí misma, ¿cachai? Sobre las cosas que le enseñó a su comunidad. Y aquí también hay un personaje súper interesante que nosotros lo conversábamos previamente, que tiene que ver con el personaje de Robert, de este como pareja, entre comillas, con el que mantiene una relación amorosa, pero en verdad es algo como muy pequeño, es como de la noche en verdad, más que de la relación amorosa. O sea, nosotros validamos mucho más el apoyo que tiene de Robert en todos los sentidos, emocional, la incita también, por ejemplo, a cantar, la ayuda, ¿cachai? O sea, lo vemos Sí. más como un amigo que la está apoyando, y que de pasada también, yo creo que al tener esta como noche con Robert, se libera, Sí. conoce ese mundo desde otra perspectiva, con la sexualidad. Empieza a relacionarse quizás con la idea del amor desde otra forma, porque igual es muy brígido que hablemos de esto ahora, porque, por ejemplo, ya que mencionamos el tema del matrimonio, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero hay una escena en la parte donde muestran el día de su casamiento, donde a Esti la dejan sola con Yankee. Y las dejan como comiendo en una salita privada, y hay un momento en el que Yankee como que se levanta y como que un poco intenta darle un beso, Sí. pero ella lo rechaza. Pero no es que lo rechace tanto como porque no quiera hacerlo, sino como que un poco porque hay vergüenza, hay inseguridad, y ella como que muy inocentemente estira su manito. Sí, es como vamos de a poquito, como... Claro. Bueno, sí, es como, ese es el nivel de inocencia, ¿cachai? Que existe respecto como a los temas como afectivos, Claro. ¿cachai? Como que en verdad ella no conoce una afectividad de tacto, por ejemplo, ¿cachai? Ni nada por el estilo. Entonces con Robert como que ella empieza como quizás como a descubrir ciertas cosas que le interesan también, ¿cachai? Que un poco lo podemos contrastar con la relación que ella tuvo durante su matrimonio, que fue una relación súper forzosa, ¿cachai? Claro, ahí hay es una especie de homologación y comparación entre el personaje de Esti y de Yankee, porque de alguna manera Yankee también es consecuencia de esta cultura, es un personaje que se muestra como una consecuencia de mantener las costumbres, pero también uno logra empatizar con él desde... Es lo único que conoce, eso es lo único que conoce, es su única verdad, y tampoco él tiene como ese bichito que tiene de ir más allá. Entonces uno dice como, weón, no conoce el mundo, no, cuando uno lo ve llegar a Berlín, como que te das cuenta realmente, por ejemplo, el tema del celular, que le pregunta al celular así como, ¿dónde está Esti? Ahí vemos su ingenuidad y vemos su realidad, no realidad, porque se aíslan del mundo actual. Claro, es como una ceguera, Claro.
Sí, es como de esos personajes que tú querís entender y que obviamente igual no vaya a justificar más que nada porque igual hubieron muchas otras cosas que lo llevaron finalmente como a que este se hartara de su matrimonio y se hartara de él y todas estas cosas, pero sí hay cosas muy lindas que tienen que ver como con que él empieza a entender en algún punto después de haber vivido toda esta cuestión que hay cosas que él no entiende. ¿Cachai? De hecho, hay una escena como súper brígida donde Moishe lo deja solo con una prostituta. ¿Cachai? Y como que la prostituta obviamente va a lo que va, ¿cachai? Y él como que le dice, no, no, yo solamente puedo tocar a mi esposa y no sé qué. Pero, pero más allá de eso, hay un punto muy brígido en donde él le pregunta, si yo pudiera tocarte, ¿qué te gustaría? ¿Cachai? Como que él pone énfasis en eso, porque él ha tenido una vida sexual horrible, ¿cachai? O sea, quizás el único momento en el que consumó, entre comillas, un acto sexual fue una wea horrenda donde este estaba sufriendo, ¿cachai? De dolor y, y un montón de cosas que salieron mal respecto a eso, ¿cachai? Entonces él tampoco tiene una visión como más allá acerca de esa afectividad, pero sí hay un interés por preguntar. Y eso a mí me parece como importante de decir porque él en verdad podría haber hecho cualquier otra cosa, como ignorarla de hecho completamente, pero él le pregunta así como qué es lo que te gusta a ti, qué es lo que te daría Claro. placer, ¿cachai? Y no solo eso, sino que Ahí igual sí se abre, pero se abre como una ventanita a él, es como un atisbo claro, es como que él estuviera en un limbo, una cosa una así, cosa como que así. tiene curiosidad, pero le da miedo actuar. Como desde esa curiosidad, ¿cachai? O sea, él, por ejemplo, igual como que sabe un poco que tiene este interés musical, ¿cachai? Mm. De hecho, Carmen en algún momento mencionó una escena muy Sí, bonita. la escena de cuando él va, digamos, a su casa anterior, donde su abuela, y, y encuentra este teclado, este piano en papel, digamos, retratado en papel, para su estudio, digamos. Y esa escena yo la encuentro preciosa porque en el fondo ahí él descubre esta intimidad musical de Esti, como que él no le había tomado mucha atención, no le había prestado mucha atención. Entonces ahí él encuentra eso, se queda observando y descubre este como, digamos, esta vida de Esti detrás de toda esta comunidad, sino también como su vida, sus intereses más genuinos. Y hay una acción súper bonita también que él hace al final, más que por el hecho de haberla hecho, de haberla concretado, es que uno ve en él sus ganas de querer, no sé si de querer cambiar, pero como de adaptarse finalmente a este. Por ejemplo, le compra una joya en forma de corchea, que uno dice como, weón, no porque le compres una joya se van a arreglar las cosas. Pero podría haberle comprado una joya cualquiera, pero le compró una joya en forma de corchea. Entonces es un pequeño atisbo Claro, a que él de alguna manera quiere interesarse en eso. Sí. quiere interesarse un poco en y finalmente, pero lamentablemente es muy tarde, ¿cachai? Sí, esa es la cuestión, o sea, y como que él igual un poco en ese momento quizás actúa más de la desesperación, o sea, como decís tú, como que no porque le compre una joya se la va a comprar, ¿cachai? Pero sí es bonito ese gesto, de hecho, como que cuando lo ve igual se conmueve, ¿cachai? Pero... Pero igual le da a entender que ya no, las cosas no fueron, que ya el daño ya lamentablemente ya estaba hecho, ¿cachai? Y de hecho como que ahí hay una escena súper brígida, donde él como que ya en esta misma desesperación, después de entregarle la joya, él toma una tijera y le dice a así como, yo también puedo ser como diferente. Y toma una tijera, weón, ay, concha tu madre, Oh, yo sí. casi me morí de espanto aquí, pero él toma la tijera y se corta los peot, que quizás ustedes no lo saben, pero son estos como tirabuzones, estos rulos que le cuelgan a los costados Los de la cabeza a los yoyos, judíos, digámoslo, los yoyos. que los identifica tanto, ¿cachai? Como físicamente, y que para ellos es un símbolo súper potente, o sea, es un símbolo que los representa a ellos como judíos, que los diferencia de los demás y que tiene que ver con un montón de cosas, ¿cachai? Como por una parte ellos tienen como unos ciertos como códigos de santidad o algo así, como reglas de cómo tienen que verse, de cómo tienen que vestirse,
¿cachai? Y dentro de eso está como el tema de los peot, como que si tenéis tus peot largos, como que vaya a tener una vida larga, como que relacionan sus peot a un montón de cosas. Y de hecho, durante el Holocausto, ¿cachai? Como que una forma de humillación hacia el pueblo judío era tomar a los varones y cortarles los peot y rasurarles la barba, ¿cachai? Que es como el símbolo de ellos de manera física que los representa como judíos, ¿cachai? Entonces es como la desesperación misma. Claro. Sí, es muy fuerte de ver eso. Ahora, hay un personaje que es Moishe, que se los nombramos antes, que es el primo de Yankee y que contrasta totalmente con lo que significa Yankee, porque Moishe, como, digámoslo, como que a él no le importa nada, como... Oye, weón de mierda, chica. Nefasto. Mira, es un... Es como que te desespera Sí, verlo. y más en la parte, aquí ya también como adelantándonos, en la parte en que manipula psicológicamente a Esti, ahí tú decís como puta el weón de mierda, ¿cachai? Como le deja una pistola al lado de ella cuando ya la encuentran en Berlín y como que la persigue. Y le dice como, le entrega esta pistola y le dice, si no regresas, tú misma te dispararás. Entonces la caga psicológicamente con esa acción y Esti queda pa'l hoyo. De hecho, después va donde su mamá, onda, a ese recurso Claro. llegó de ir donde su mamá porque necesitaba ayuda. Sí, como que ya había rehusado por todos los medios ir para allá, pero finalmente lo hace, como decís tú, porque Moishe igual es como todo lo contrario, es como que Moishe es como el weón judío, pero que en este caso ni siquiera es como que sea tan fiel a la fe, sino que en realidad es como a las reglas para tener un cierto estatus también, ¿cachai? Es como el extremo, Claro. ¿cachai? Es como la representación del extremo en ese caso, como que tenía este que es la liberal, tenías a Moishe que es el extremo judío, y por otra parte tenía a Yankee que anda ahí como en el limbo, como que hace un poco lo que le dicen y que quiere como quizás interesarse en otras cosas, pero no sabe cómo hacerlo, Claro. ¿cachai? Y hay una conclusión respecto a la relación de Esti y de Yankee que me pasó personalmente, que el desamor que tiene Yankee por Esti no va porque él se enamoró de ella, va porque tienen un peso que tiene que ver con mantener el matrimonio, mantener a la familia, y no estar con Esti significa un fallo para la comunidad, significa haber fracasado, Claro. significa algo súper súper grande y súper heavy. De hecho, el papá de Esti, porque la mamá se separó de él, se volvió alcohólico. Entonces, en sí no es esa relación amorosa de que Yankee diga, Esti, te amo porque tú eres hermosa, porque tú eres preciosa, No. porque eres buena conmigo. Es por el concepto de... No porque la quiera Claro, ella. es por el concepto de matrimonio. Es como, bueno, ella me tocó y sé que tiene que ser mi esposa. Más que nada es por eso. Y de hecho no olvidemos que él fue el que le pidió el divorcio a Esti, ¿cachai? O sea, él le pide el divorcio, pero porque también en algún momento él dice como, no hemos tenido hijos todavía, estoy a tiempo de casarme. ¡Calla la weá, hermana! Claro, o sea, él ya está pensando en otra. Claro. En otra. No, pues nada que ver. Pero bueno, hay también otra cosa aquí media controversial entre nosotras, Catalina, que me pasa con el final. Dígame. Me pasa con el final que yo sí lo logro entender con esas acciones más o menos metafóricas que tiene que ver, como que no dicen literalmente Esti se va a quedar en Alemania, sino que lo dan a entender. Entonces a mí me pasa Claro. que de alguna manera podrían haber sido más claro quizás con algún texto o con alguna acción, y me queda muy metafórico, pero la Cata dice que no. Es que es un final súper abierto, o sea, hay que decirlo, es mega abierto en el sentido que no sabéis si quedó en la audición, no sabéis qué pasó con la guagua, no sabéis qué pasó después con Yankee, con el divorcio, no sabéis nada. Pero por otra parte, a mí me pasa que yo con eso como que saco otras conclusiones, ¿cachai? Yo le contaba a la Connie que siento que si bien es un final tan abierto, para mí igual es como que la serie es redonda en sí misma en el aspecto de que siento que igual trataron todas las cosas que tenían Claro. que tratar. A pesar de que dejan ese final tan abierto y que yo le decía a la Connie, ¿sabéis qué me pasa con ese final abierto? Siento que por otra parte, ese final abierto no es para nosotros los espectadores externos. Siento que ese final abierto es quizás pensando un poco en esa persona a la que ellos querían llegar como judíos, como en el caso de Deborah Feldman, ¿cachai? Y de pensar en quizás esa mujer
está un poco atrapada en la comunidad o que está un poco atrapada en su propia realidad, ¿cachai? Y de decirle ahora como, esta es la liberación, ahora te corresponde a ti darle seguimiento a esta historia, en el sentido de ahora te toca a ti quizás como ver tus posibilidades, te toca a ti ver como qué es lo que vas a hacer ahora, Claro. ¿cachai? Y eso igual lo encuentro muy bonito, como que abre las posibilidades con el final abierto. Y yo siento que, bueno, aquí les quiero hacer otra recomendación. Hoy es mi día de las recomendaciones, quiero que lo sepan. La vez pasada fue el dato rosa. Vino el... Ahora vienen las recomendaciones, como que estoy indagando en este mundo, ¿me entienden ustedes? Entonces, para entender mejor también la serie, es muy hermoso que vean Poco Ortodoxa detrás de cámara, que está en Netflix. ¿Por qué? También con este final que estamos comentando. Porque hay una frase que el personaje de Esti, la actriz que hace a Esti, dice que esta es una serie sobre el derecho a tener voz propia. Y aquí yo me voy también como a contarles que en sí las series o los productos audiovisuales o por ejemplo una obra de teatro no tratan de lo que tratan realmente. No tratan de Esti, mujer judía que escapó a Berlín, sino que tienen un porqué mucho más profundo y mucho más intenso que al final es cuando uno lo saca como por conclusión. Entonces, esa frase que ella dice a mí me hace demasiado sentido y me dice como sí, po, de eso trata, ¿cachai? De su empoderamiento y de su autodescubrimiento. Y también literalmente en el tema de la voz, o sea, qué más claro, qué más pictórico, digamos, y también en el ámbito musical que sacar la voz, literalmente, cantar. Qué hermoso, hermosa esa comparación. Qué lindo que lo digas ahora, qué hermoso, me encanta. Sí. Es muy precioso la sensibilidad con la que toman esta serie. Sí. Y bueno, ya nos vamos a despedir. Fue una conversación demasiado hermosa, demasiado intensa, con varias perspectivas aquí que se nos sumó Carmen. Queremos recordarles que por favor en los comentarios de las publicaciones que tenemos en Instagram nos vayan diciendo qué les parece nuestro podcast, si les gusta o no les gusta, si quieren tocar alguna temática en especial, y también síganos en Spotify y suscríbanse en nuestro canal de YouTube para que todos los domingos, recuerden, todos los domingos se sube un capítulo nuevo. Así que ahí, si se suscriben, les va a llegar la notificación del capítulo nuevo. Eso. Claro. Y recuerden siempre que nos pueden buscar en Instagram como podcast.unasenoras-de-serie, ¿cachai? Para que puedan encontrarnos fácilmente. Igual si ponen solamente unas señoras de serie, igual salimos, ¿cachai? Y nada, pues, o sea, como decía la Connie, aquí ya cerramos este capítulo y yo quiero darle las gracias infinitas aquí a Carmen por estar, por apañarnos, por haber querido ver esta serie que le recomendamos y nada, pues chica, que me encanta que hayáis querido participar con nosotras, que no hayáis hecho la música, que nos esté apoyando. Ay, es que todo, sí, po. es que cómo iba a decir que no. Bueno, fue para mí un honor de verdad, y agradezco mucho que me hayan invitado, que me hayan considerado, y también como poder aportarles lo que pueda siempre con la música también. Cuando Cata me habló de esta idea yo dije, obvio, vamos, o sea, estos proyectos, hay que apoyarse entre los artistas, hay que apoyarse y hay que generar esta red, como de una comunidad, porque ya sabemos que nuestra vida es forzada, o sea, tenemos que... Ya lo suficientemente difícil. Ya lo suficientemente difícil como para no apoyar. Es lo que es. Así que claro. Eso, agradezco mucho esta instancia y me encantó conversar, me encantaron las conclusiones a las que llegamos. Y eso, muy agradecida. Bueno, recalcarte en verdad los agradecimientos, tú ya lo sabes, te lo hemos dicho todo. Y más que nada eso, pum. Esto fue nuestro capítulo de Poco Ortodoxa. Esperemos que estén atentos a nuestras redes sociales, a nuestro canal de YouTube y de Spotify, como les nombramos anteriormente. Y nos estamos viendo el próximo domingo a las 20 horas en el capítulo 4.